Hace 20 años que la Sala Beckett de Barcelona abrió sus puertas. La Sala Beckett fue una necesidad que el pequeño equipo que formábamos en los años 80, el Teatro Fronterizo, sentimos para no solo mostrar en Barcelona y en Cataluña nuestros trabajos, nuestros montajes, sino sobre todo para crear un movimiento de reflexión y de práctica de lo que llamo yo la nueva dramaturgia, la nueva textualidad, para apoyar a los autores emergentes que en aquellos años prácticamente estaban invisibles, ¿no? Se decía que no había teatro de texto. En la época en que nació se dio un fenómeno en toda España de lo que había sido el teatro independiente, que se había de alguna manera eclipsado, ¿no? Cuando las instituciones democráticas empezaron a apoyar el teatro y a captar a muchas de las figuras más representativas de aquel teatro nómada, itinerante, resurgieron, pero como grupos sedentarios, diríamos, como pequeños equipos que ocupaban espacios, no siempre con las condiciones adecuadas, para hacer un trabajo de, bueno, generalmente de exhibición de espectáculos y de producción de los propios trabajos. Eso fue lo que entonces se llamó el movimiento de las salas alternativas, ¿no? De las cuales la Beckett pues, fue una de las iniciales, no la primera, pero sí un poco la locomotora, el motor para que esas salas tuvieran conciencia de su identidad y se formara la primera, digamos, como red o coordinadora nacional, ¿no? En el caso concreto de la Beckett se daba la circunstancia de que no era la sala de un grupo para mostrar sus trabajos, sino que teníamos ya desde el principio esa vocación de investigar, formar, ¿no? Y que la creación fuera consecuencia de un trabajo de búsqueda, ¿no? Y además que no fuera solo el espacio del Teatro Fronterizo, sino que estuviera abierto a todas las iniciativas afines, tanto de Cataluña como de fuera de Cataluña, ¿no? Eso es un poco lo que definió y yo creo que sigue definiendo a la Sala Beckett. La Beckett es la única sala en el mundo a la que el dramaturgo irlandés dio permiso para utilizar su nombre. Durante estos 20 años han pasado generaciones de gentes de teatro. Un espacio en donde la reflexión, la investigación y la formación pudieran producirse sin los agobios de tener que fabricar un producto para inmediatamente distribuirlo o venderlo, ¿no? Un lugar de pausa, incluso por eso la revista que apareció, ¿no? Como de alguna manera expresión o reflejo de la sala se llamó así, Pausa, ¿no? La Beckett, yo creo que lo que le ha dado especificidad y la caracteriza especialmente es que es un espacio donde van completamente ligadas las actividades de formación y de experimentación con las de exhibición. Es decir, para nosotros la exhibición del espectáculo es una parte más de un proceso de formación de creadores, de experimentación de nuevos lenguajes, pero el espectador es una pieza esencial de este proceso. Entonces no concebimos que tengan que ir separadas estas dos actividades. Por eso este obrador que ahora desde hace unos años está funcionando ya con regularidad, que nace de los talleres de dramaturgia que impartió José Sánchez Sinisterra en los primeros años de la sala, estas actividades del obrador, digo, son una parte fundamental de las actividades de la sala, ¿no? La Sala Beckett ha sido una verdadera cantera de creadores y actores ahora ya consolidados. A mí me hace gracia porque en estos momentos se está hablando ya por tercera vez de generación Beckett, digamos, de generación Sala Beckett. Pero también me gusta decir una cosa. La Beckett no tiene la exclusiva ni el patrimonio exclusivo de la formación de creadores. Los creadores, por suerte, se forman en distintos lugares y con distintos inputs que les llegan. La Beckett, desde nuestra modestia, lo que intenta es ayudar a que esto suceda y que suceda de una manera tranquila, relajada, sin presiones, confiando mucho en el autor y en su obra. La Beckett recibe subvenciones del Ministerio, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. Yo estoy muy orgulloso de recibir ayudas de las administraciones públicas. Esto a veces parece
como que quede mal que tienes ayudas, pero para mí el hecho de tener ayudas es una manera de explicitar que lo que se está haciendo en la sala tiene un interés, sirve para algo. Vale mucho la pena que existan lugares donde, por el tipo de formato, el teatro de pequeño formato que se está haciendo, etcétera, etcétera, es evidente que con el precio de la taquilla no vas a poder pagar lo que vale una producción teatral, pero para eso está el dinero público, yo creo, evidentemente, y con la cabeza bien alta, faltaría más. Parece que el último periodo de incertidumbre por el que ha pasado la sala acabará teniendo un desenlace satisfactorio. En estos momentos, la Beckett, digamos que ha tocado techo en su proyecto y necesita de un espacio mayor que el que estamos ocupando. Esto no quiere decir cambiar de formato. Seguirá interesándonos el teatro de pequeño formato porque es estéticamente el lenguaje que más nos interesa, pero es verdad que se puede pasar de una sala de 80 localidades como ahora a una de 200 y mantener este pequeño formato. Y además nos interesa mucho y es muy importante que podamos crecer y trabajar con un poco más de dignidad todo el tema de las actividades de formación y de experimentación. Entonces, la idea es encontrar un espacio que finalmente el Ayuntamiento de Barcelona nos ha encontrado, donde este crecimiento mesurado sea posible, ¿no? Donde crezca la sala sin convertirnos en un teatro grande, de gran formato, pero sí trabajar más cómodamente. Para celebrar el 20º aniversario han editado este libro conmemorativo y han diseñado una programación especial que han abierto 2 piezas de Sanchís Sinistierra que redundan sobre el hecho teatral. Manuel Dueso y Luis Miguel Climent han vuelto también con 20 años más con Ñaque o De Piojos y Actores. ¿Les importa? ¿Qué? Lo que decimos, lo que hacemos. ¿A quién? A ellos. ¿Le refieres al público? Sí, han venido, ¿no? Bueno, venir. ¿Han venido sí o no? Sí, pero no vienen al teatro. No, están en él. Somos nosotros quienes venimos, ellos ya están aquí. Y Mario Bedoya ha hecho todos los papeles posibles, incluso de sí mismo, en vacío. ¿Cómo haremos ustedes y yo para guardar el vacío para que no se nos trague? El mismo autor lo reconoce, porque esta frase también la escribió él, teniendo yo que disimular sus flandollos. La tercera obra de esta programación especial es Aquí se aprende poca cosa, aquí se aprende poco, una adaptación de Toni Casares de la novela Jacob von Gunthen, de Robert Walser, una coproducción con el Temporada Alta. Em pot acollir a la seva escola, senyor Benjamenta? Jacob von Gunther. Jacob, de familia aristócrata, acude a una escuela de criados, el Instituto Benjamenta. Tens diners? Portes diners al damunt? Sí, quan va la matrícula. Dona'ls. Ja, però quan va? Tu vols entrar a l'escola? Doncs dona'm tots els diners que dus a la cartera. Va, dona'ls, de pressa. Es verdad que algo hay de la filosofía que subyace por debajo de las actividades de la Beckett en esta novela, en el sentido de que la historia de Jacob von Gunthen es la historia de alguien que no encuentra su lugar en este mundo, que choca con los valores de la competitividad, de la búsqueda del éxito, del triunfo, de las ganas de figurar, de la búsqueda del reconocimiento de los otros. Y Jacob es alguien que aprende en el proceso que lleva a cabo en este extraño instituto, aprende a valorarse más a sí mismo, a encontrarse más cómodamente en su mundo interior y abandonar la quimera de poder adaptarse a un mundo que és impossible. I perquè així consti els efectes que correspongui, signo aquest informe en el lloc present i la data de